conoce, ya sabe. Y leemos solamente los primeros versículos. Solamente quiero dar lectura a 2 versos que dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Con estas 2 preguntas iniciamos. Hace 8 días nosotros vimos lo relacionado al estado y la condición del hombre. Quiero añadir a esto que vimos hace 8 días, que el propósito de la justificación es tomar la naturaleza del hombre. La justificación sirve para tomar la naturaleza del hombre y hacerla morir. El propósito de la justificación también es hacer morir la naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso la Biblia lo ilustra como un cadáver. Nos ilustra a nosotros cuando vamos con nuestra naturaleza y hemos recibido la justificación. Lo que llevamos nosotros es algo que ha sido ya condenado a la muerte, que ha sido condenado precisamente para ser sepultado. Entonces vamos y simbólicamente lo sepultamos en el agua. Ahí queda, ese es el simbolismo. Lo ponemos ahí, ¿por qué? Porque nuestro viejo hombre debe considerarse muerto. Y la justificación nos dice que en el momento que nosotros, por medio de la obediencia, salimos o somos levantados por un tercero, de ahí la idea de que nadie se puede bautizar a sí mismo. Quiero abrir este paréntesis. Hace algunos años surgió por ahí en el norte de nuestra República Mexicana un movimiento hereje, en el cual un hombre que había estado cerca, había conocido el evangelio en alguna de las iglesias cristianas, de momento se sintió iluminado, llamado especialmente por fuera de todos. Él fue y se bautizó a sí mismo. Él fue y se sumergió a sí mismo en el agua y de ahí salió solo. Por ahí en 1997 salió una película, nunca la he visto. Salió una película que se llama El Apóstol, con Robert Duvall, ¿sí? Yo sé de esto, pero nunca le puse atención. Supe de la película, pero yo nunca le puse atención. Además, pues yo no iba al cine, ¿no? Por supuesto. Así que no le puse mucha atención. Pero últimamente me ha preocupado entender y saber de qué se trata, ¿sí? Es exactamente sobre un hombre que va y se bautiza a sí mismo y se levanta y hace campañas al aire libre y etcétera, cosas como estas, ¿verdad? No es bueno que una persona haga las cosas así como que por y para sí mismo, como si fuera un Dios. Necesitamos la asistencia de alguien. Por eso si llevamos a alguien, llevamos al bautismo y le ayudamos. Nosotros lo ayudamos a sepultar y nosotros los que oficiamos levantamos al individuo de ahí. El bautismo por aspersión no representa absolutamente nada. Si tú bautizas un bebé no va a ir por su propia voluntad, ¿o sí? Ningún bebé va por su propia voluntad a ser bautizado. Lo tiene que llevar otro en contra de su voluntad. En cambio, cuando nosotros llevamos a un individuo al bautismo, este individuo decidió, hermano, ya llevar su cadáver. ¿Por qué? Porque la justificación condenó a la muerte a su vieja naturaleza, y entonces lleva su cadáver, y lo que hacemos nosotros es meterlo y sepultarlo, y después nosotros en representación o como representando a Dios, lo sacamos del agua, ¿sí? Ahora, debe quedar claro esto, que el verdadero representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por mediación del Espíritu Santo, este hombre sale. De nuevo, los instrumentos humanos somos nosotros para realizar este rito. Nosotros lo sacamos del agua, nosotros lo resucitamos, lo ponemos para arriba, lo sacamos del agua, en pocas palabras. Entonces, esto marca la justificación. Sirve para condenar la vieja naturaleza, condenarla a muerte, la vieja naturaleza, y para imputar la vida de Jesucristo en los creyentes. Ahora, este segundo paso tiene que ver ahora con cuál es la tarea. ¿Cuál es la tarea del creyente? ¿Cuál es la tarea del creyente ahora? La tarea del creyente ahora consiste en practicar la justicia.
¿sí? Pero primero el apóstol Pablo vuelve a iniciar este párrafo con otra pregunta, diatriba, que ya se llaman así. Dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y vuelve a decir él, responde la pregunta: ninguna manera, ¿sí? Es decir, nosotros ahora, una vez ya justificados, ¿podemos seguir practicando el pecado como lo hacíamos antes? ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia nos dice que Dios nos perdona todos los pecados presentes, pasados y futuros. Y nos da esa garantía. Que la justificación ha removido de nosotros la vieja naturaleza. No, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. No debemos nosotros pensar que una vez que hemos sido justificados, ay, gracias, hija, Dios te bendice. No podemos pensar nosotros que una vez que hemos sido justificados, esto pueda utilizarse para contrariar en ese sentido al Señor. Decíamos hace 8 días, no podemos aprovecharnos de Dios en ese sentido. Se considera una falta de lealtad, una incongruencia con el propósito de Dios para nuestra vida santa. No podemos aprovecharnos de Dios como diciendo: éjele, tú no te puedes volver atrás. Una vez que tú a mí me diste una promesa de vida eterna, no te puedes echar para atrás, o sí que te aguantas. Haga yo lo que haga, tú te aguantas. Eso no quiere decir. Porque ese tipo de pensamiento lo único que está probando es que esta persona no ha sido justificada. Porque no pueden existir ese tipo de pensamientos en la cabeza. El apóstol Pablo está diciendo eso. Ahora, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo? No porque absolutamente no puedan aparecer estos pensamientos, porque puede haber dos corrientes en esto. Una es que haya algún cínico desvergonzado que se coló en la iglesia y que piensa de esta manera. Y dos, que el enemigo venga y engañe al individuo, al creyente, haciéndole ver que no es problema, que tú puedes regresar a hacer lo que tú hacías antes, no es problema. ¿Por qué? Porque ya estás justificado, no es problema, puedes hacer lo mismo. Puede ser el engaño de su mente y puede ser conducido a error. Esto ha sucedido a muchos creyentes y les ha privado de las bendiciones de la justificación. Les ha privado de, sobre todo, que una persona que practica el pecado, lo primero que pierde es la paz con Dios. Pierde su paz, pierde comunión con Dios, pierde su amor hacia Dios, pierde temor de Dios, pierde el gozo de la salvación y pierde el calor, la iluminación y la luz del Espíritu Santo en su vida. Comienza a perder muchas cosas, ¿verdad? Se comienzan a apagar en su existencia y la persona evidentemente comienza a caminar en un estado de tristeza, de depresión, de amargura y pueden suscitarse todos los efectos de la vieja naturaleza: resentimiento, odio, rencor, el pleito, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, cualquier otra cosa puede venir en su corazón. ¿Por qué? Porque esta persona ha sido engañada y ha regresado a su viejo estilo de vivir. Por eso el apóstol va a decir aquí ahora: no, en ninguna manera, no puedes tú pensar eso. Quítense de ustedes esos, porque esto frustraría el avance del evangelio por un lado, y por otro lado también priva al creyente de sus beneficios espirituales en Cristo Jesús. ¿Qué propone el apóstol Pablo? Bueno, él comienza este argumento diciendo: ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces va a introducir un concepto nuevo. Ya no es la muerte que vimos en el principio del capítulo 6. Ahora él va a hablar acerca de la esclavitud, o de esa actitud de servicio que nosotros tenemos. Aunque en el concepto esclavo no podemos decir que un esclavo servía en el sentido, más bien el esclavo hacía obligadamente, tenía que hacer las cosas y no exactamente porque él quisiera hacer. Los esclavos eran utilizados, hermano, para hacer las tareas más difíciles que tú te puedas imaginar hoy, ¿sí? Sería muy indecente tratar de hablar con detalle lo que un esclavo tenía que hacer. Pero una de las grandes dificultades era lidiar con los desechos humanos. Mucho de eso lo hacía el esclavo.
Le platicaba yo a alguien en la semana, platicábamos acerca de estas cosas, de las lavanderías antiguas en el Imperio Romano. Usted sabe, los romanos, los esclavos utilizaban a los romanos para ir y tirar sus desechos, y entre ellos iban el resultado de los orines, ¿no? La orina. Los esclavos las llevaban a las lavanderías y ahí depositaban la orina, la vendían por una ínfima cantidad, porque eso ya prácticamente no servía, porque la orina servía para el lavado de la ropa. Y el dueño de la lavandería tenía sus máquinas lavadoras, como un montón de esclavos que pisoteaban la ropa en medio de eso, ¿sí? Y había algunos otros usos, claro, se empleaba agua y se habían equivalentes al jabón y todo eso, pero para remover las manchas y las mugre más puesta, usted sabe que hay amoníaco en esos desechos, ¿no? Y el amoníaco permitía remover las manchas de grasa. Entonces la ropa salía blanca, limpia. Claro, después pasaba por el enjuagado y todo esto, ¿no? Pero dése cuenta de cómo era la condición de un esclavo. El esclavo no siempre hacía las cosas que él quería hacer, sino las que le obligaban a hacer. Y este concepto, hermano, está vertido aquí en el pasaje del apóstol Pablo, donde dice que nosotros tenemos que decidir realmente lo que somos. Dice ahí, ¿no sabes que si en un momento dado tú te sometes a alguien con esclavos para servirle? Nadie podía tener solo un esclavo de adorno ahí puesto y parado toda la vida para adornar la pared o para adornar una columna. No, los esclavos estaban prestos para obedecer cualquier orden que en ese momento se les diera. Sí. Entonces dice, los esclavos lo primero que tienen en mente es que no son dueños de sí mismos. En realidad son pertenencia de otros. ¿Sí? Los esclavos no se pertenecen, no son dueños de sí mismos, no tienen libertad. Y como no tienen libertad, no son dueños de sus decisiones, ellos no son dueños de sus acciones. Ellos están para hacer lo que se les manda, lo que se les ordena, a la hora que sea y el tiempo que sea. Sucedían muchas cosas. Había veces que los propios esclavos, después de haber trabajado mucho tiempo, hubo momentos en que el esclavo se desplomó sin vida. Se acabó. ¿Y qué creen? Que lloraban o hacían? Los demás esclavos lo recogían, lo llevaban y lo sepultaban y se acabó. Lo echaban a la fosa común y se acabó. Eso fue todo. El amo llegaba y compraba otro esclavo. Los esclavos no tienen voluntad propia. Es decir, ese es el concepto de esclavo. Como seres humanos, evidentemente, pues estamos hablando de estar constituidos con voluntad y con inteligencia, con sentimiento, pero los esclavos no podían ellos expresarse como personas normales. Ellos dependían en todo momento de las órdenes de sus amos, y el apóstol Pablo va a desarrollar esta idea aquí fundamentalmente. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El apóstol Pablo está diciendo claramente, una de dos: o sirves al pecado para morirte o sirves obedeciendo a la justicia para que vivas, porque el resultado van a ser o es muerte o es vida. ¿Sí? O vas a estar muerto. Al final de cuentas, si vuelves a obedecer, estarás muerto. Si vuelves a obedecer el pecado, estarás muerto. Pero si ahora obedeces a la justicia, estarás siempre vivo. Ese es el canje, hermano, que propone el apóstol Pablo. Continúa diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, hay una exclamación de alabanza y una gratitud que debe haber en nuestro corazón. El apóstol Pablo ayuda a tomar la decisión. Aquí el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a tomar una decisión correcta. Nos está diciendo, gracias a Dios que nosotros fuimos entregados. Esto no fue tanto una decisión de nosotros, pero dice que fuimos nosotros entregados a una forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice aquí claramente, por medio de nuestra obediencia.
Es decir, en el momento mismo de la propuesta de Dios, nosotros fuimos conducidos, hermano, y entregados a esta forma de doctrina, a este sistema de vida, a todo lo que vamos a aprender relacionado con la justificación. Gracias a Dios, porque nosotros fuimos escogidos, fuimos elegidos, fuimos llamados precisamente para hacer esas cosas. Y lo único que se necesitó de nosotros es que obedezcas, solamente es un toque de tu voluntad. ¿Qué fue lo que hizo la gracia? Activó la fe, y la fe movió la voluntad, y nuestra voluntad nos condujo precisamente a la obediencia. Esta obediencia, hermano, motivada por la justificación, dio como resultado que nosotros ahora tengamos una vida nueva, que es lo que va a enseñar más adelante la palabra. Y en ese estado de libertad, como dice el 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces ahora se nos está explicando la nueva condición, es el nuevo trabajo, es el nuevo empleo, es el cambio de amos. En la antigüedad se podían hacer negocios entre esclavos. Había personas que en un momento dado tenían problemas con sus esclavos. Incluso todavía sucedió esto en los Estados Unidos en el siglo XIX, que todavía había esclavitud. A mediados del siglo XIX se daba el caso de que si una persona, un terrateniente, tenía problemas y para poder mantener a sus esclavos, ¿sí? Porque les tenía que dar la alimentación. A lo mejor no les pagaba, pero su alimentación era importante. Entonces él podía hacer una transacción con alguien. Decía: pues estoy en crisis, tengo problemas, no sé, se me echó a perder la cosecha. Usted sabe que principalmente los esclavos trabajaban en las tierras algodoneras, principalmente. Entonces lo que hacían ellos era, es decir, ¿qué te parece si te rento mis esclavos? Fíjese, así hacían los americanos, esa parte del sur. Te rento mis esclavos. O él podía sacar un letrero que decía: se rentan esclavos. Y entonces si alguien tenía algo, decía: ¿cuánto? Tanto. Y entonces el otro rentaba al esclavo, se lo llevaba, trabajaba en su finca por un periodo determinado del tiempo que se fijaba, y al término de el esclavo regresaba a su antiguo dueño. Había veces en que el que tenía, el dueño de los esclavos, se tenía que él fletar a trabajar. Si la situación le había sido tan difícil, rentaba a sus esclavos y él mismo trabajaba la tierra con el propósito de hacerse de un dinero. Cuando él se recuperaba, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cuando él se recupera, porque lo que más hacía este hombre era, hermano, volver a trabajar la tierra, darle duro a la tierra, sembrarla y esperar que viniera el agua y todo. Y cuando ya estaba lista la cosecha, entonces él iba y recuperaba a sus esclavos para levantar la cosecha. O sea, se podían hacer diferentes transacciones sobre la condición de los esclavos, que era algo completamente inmoral y antiético, ¿no? No, nada ético. Pero bueno, así eran las situaciones en el sur de los Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Un ejemplo. Dice que nosotros, libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Nuestra condición de siervos o esclavos en este sentido, nuestra condición de siervos, aquí se tradujo más claramente, más atenuante. La palabra en realidad es esclavo. En el Nuevo Testamento originalmente es el doulos, que es un esclavo, es uno que sirve, pero aquí se le pone como siervos, como servidores. Yo por eso recalqué mucho esto, para que no nos demos la idea de, porque una persona ahora que sirve, por decirlo con respeto, una persona que se le denomina sirvienta, es una persona que va y hace un convenio con una persona y dice de qué se trata: voy a servir, cuáles son mis tareas y cuánto usted me va a pagar, y que incluye descanso, vacaciones, horario de trabajo, alimentación y algunas otras conquistas laborales, digámosle así. Pero en ese tiempo no existían estas cosas. Por eso debemos pensar como pensaban en el Nuevo Testamento, que las personas que se les dice siervos en realidad eran esclavos, no eran dueños de su voluntad. Ellos estaban ahí para hacer, ellos habían sido comprados y hacer aquello que se les mandaba hacer. Bueno, ahora dice ahí el versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir? Ahora, la manera práctica de hacer la voluntad de Dios. Fíjese, una forma práctica de poder cumplir con la voluntad de Dios mediante una analogía. El apóstol Pablo introduce aquí una analogía. Piensa bien, le dice: ¿cómo era usada tu persona para servir al pecado? Bueno, pues la mente servía para la maquinación de malos pensamientos, de ideas perversas, ok. Los ojos servían para esto, los oídos para acá, la lengua. Todos los órganos de tus sentidos de alguna manera tenían siempre una aplicación hacia la injusticia, o como dice aquí, hacia la inmundicia, ¿sí? Eso dice el 19, ¿no? Iniquidad e inmundicia. Inequidad quiere decir falta de igualdad, ¿no? Inmundicia es aquello que no es puro. Akatartos, me parece que sí es el griego. Akatartos significa lo que no tiene pureza, lo que no es blanco, lo que es moralmente sucio o santamente es inmundo. Eso no tiene ningún valor y no es apreciable, ¿no? Akatartos es lo que no es puro, la ausencia de pureza en las palabras, en los pensamientos, en las acciones. Y para ello nosotros utilizábamos nuestras capacidades físicas. El pecado nacía en nuestro corazón no redimido, pero la ejecutábamos por medio de nuestros miembros, de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, pues obedecer para irte a algún lugar equivocado, o agredir o lesionar, quizás hasta matar, ¿sí? Usar las manos para infligir dolor, usar las manos en sus múltiples formas para ofender. Por ejemplo, las señas obscenas que se hacen con las manos, ¿sí? Las señas obscenas que se hacen con las manos, las gesticulaciones, ¿sí?, del rostro hacia alguien o algunos, las gesticulaciones obscenas, que quiere decir lo que no tiene pureza, ¿sí? Las decisiones de introducirte o asistir a algún sitio por tu voluntad, ahí te llevan tus pies. Bueno, dice el apóstol Pablo que esta analogía sirve para que de la misma manera como nosotros utilizamos nuestros miembros del cuerpo para la inmundicia y para la iniquidad, ahora de la misma manera esos mismos miembros han sido ya justificados del pecado, han sido limpiados, han sido purificados, han sido, hermanos, santificados, y ahora deben ser utilizados en la ejecución de las obras que agradan a Dios, que son precisamente las obras de la justicia. Justicia es rectitud de vida. En este sentido, justicia es hacer lo que es correcto. Justicia significa aquello que Dios preparó para que nosotros lo emprendiéramos y realizáramos como nuestra tarea de vida. El resto de nuestra existencia sobre esta tierra es practicar la justicia. Es hacer lo que es correcto en todo momento, en todo tiempo. Porque el esclavo, vuelvo a repetir esta palabra, retrocedo un poco, el esclavo podía estar dormido a la 1, 2, 3 de la mañana, y si se presentaba una emergencia, el esclavo tenía que levantarse y hacer todo lo que tenía que hacer. Si se trataba de un amo que se le ponía enfermo, si estaba nevando, entonces el esclavo se levantaba y salía en medio de la nevada, y salía e iba por el médico, por decirlo de alguna manera. O si no, el esclavo se levantaba para, no sé, arreglar los desperfectos o la suciedad que hubiera quedado ahí. Muchas veces las personas se iban a dormir, y usted cree que quedaba todo tirado así. No, a la luz de las lámparas o antorchas, los esclavos en ese momento se ponían a dejar impecable el salón limpio. Y usted sabe que en las fiestas romanas había cosas muy sucias, había desechos humanos ahí de repente en esos salones, y los esclavos tenían que llegar para limpiar todo eso. Y luego, si les tenían que dormir, y les podía dar el caso en que a lo mejor nada más dormían de 2 a 3 horas o 1 hora, porque se tenían que levantar a las 5 de la mañana para tener todo listo, preparado.
porque las fiestas romanas podían dilatar muchos días y ellos se levantaban listos para ya al ratito para preparar los animales, preparar el desayuno y estar preparando para la comida, para la cena, porque los romanos se la llevaban todo el día de fiesta, todo el día de embriaguez, todo el día de comida, todo el día de bailes, por días y días y días. Así sucedía. Entonces los esclavos tenían que cumplir con todas esas tareas. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, ok, los esclavos hacían esto. Ahora, en todo tiempo, en todo momento, tienes que hacer las cosas. Hay veces que yo escucho a algunos hermanos que me hablan por teléfono y me dicen, hermano, disculpe que lo levante, está dormido. No, gracias a Dios no, pero pudiera ser que sí. Y sin embargo yo me considero un esclavo de Jesucristo y no me interesa levantarme en la madrugada a la hora que sea. De hecho, el inicio de nuestro ministerio al principio, hermano, constó de eso. A veces nosotros llegamos a ser levantados a la 1, a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque de repente algún hermanito o hermanita se había puesto enfermo y lo tradicional era ir por el pastor para que viniera a orar por él. Así que nosotros nos dirigimos hacia aquel lugar y orábamos por los hermanos. Ya sabes, tomas tu Biblia, tu botella de aceite, vas, llegas, hablas con el enfermo, con los hermanos y oras a Dios, le unges con aceite y esperas un tiempo y un momento. Y ya después de que esperaste un tiempo, vuelves a orar, das gracias y te vas. A veces sales de la casa, no sé, a la 1, 2, a las 3 de la mañana, salías de la casa. O podías ser llamado porque llegaba un papá, llegaba un hijo, hermano, fíjese, es que mi papá ya llegó, un papá que no era cristiano, llegó mi papá y me dijo mi mamá que venía por usted porque ya le pegó a mi mamá. Y ahí vas, ¿no? Y ahí vas, y llegamos ahí, ¿qué pasó? Y encontrabas ahí un tsunami de las cosas. Y llegabas y hablabas con el Señor, con todo respeto, Señor, en alguna ocasión, discúlpeme, venimos a esto, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudarle? Mire, dígame, cuénteme, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esto y que yo? A veces las personas estaban tan ebrios que era imposible hablar con ellos. Algunos de ellos se ponían agresivos. ¿Y usted quién es? No, yo solo vengo aquí a tratar de ayudar. Métase en sus asuntos, déjeme los míos. Así, cosas como esas. Algunos eran más ordenados, más decentes. Decían, mire, pastor, es que esto ya, sus quejas, ¿no? Tienes que hacer lo correcto a la hora que sea. Esa es la idea de Dios. En todo momento. No podemos quejarnos, es que no me dejas dormir. No. Al menos yo tengo una idea muy clara de lo que es el ministerio. Hoy veo yo muchos ministerios así como que fritzi, y como que el pastor tiene horarios. Incluso nadie se puede enfermar entre las 11 de la noche y las 6 o 7 de la mañana, y ninguna familia puede tener problemas de tal a tal hora porque es la hora de que yo me voy al golf. Sí, oye, los pastores son tan organizados, wow. O tienen una precisión, se siente en inglés. Yo no sé quién malvado va a decir, le dio introducción a un sistema administrativo del mundo, se lo metió y se lo apretó, lo embutió dentro de lo que es el ministerio cristiano. Yo no sé de dónde sacaron eso. Yo me alegro por servir al Señor a la hora que sea. Me tengo por indigno de servir a Dios si en un momento dado alguien me llama por teléfono y tengo que ir a algún sitio y tengo que levantarme. No, me llena de gozo. Porque somos siervos y entiéndase, esclavos de Jesucristo. Aquí se tradujo siervo, no sé por qué lo tradujeron siervos, pero es esclavo de Jesucristo. Somos esclavos de Jesús para hacer lo correcto a la hora que sea, en el tiempo que sea y todo lo que dure el asunto. Hace algunos años, hermoso, recuerdo que una ocasión llegó alguien ahí desesperado, una mujer, habló más bien por teléfono y dijo, oye, Miguel, fíjate que ahorita David anda, ¿saben quién es? David anda ahorita en Tabasco, dice, y pues está enferma la nina, la Yanina, está enferma y era un bebecito. Y me dice Elia, ¿puedes orar por ella? Le dije, sí, ¿cómo no? Para arriba. Nos preparamos y dicen, papá, ¿dónde vas? Le digo, está enferma la Yanina, la chiquita. Sí, ¿cómo no? Y entonces nos levantamos y yo recuerdo que llegué a la casa, vivía en la parte de atrás, el hermano David, y ya llegué y pues ya me recibió.
papá de Elia, el hermano Rogelio, abrió la puerta, entré y me fui al fondo, ahí estaban ellos, y estando en esa condición, digo, ¿qué pasó? Pues no sé, dice Elia, de repente se puso malita. Bueno, no te preocupes, dice, ay, perdóname, manito, no, ¿cuál perdóname? Si ha estado su papá ahí, pues su papá oraba, pero no había quien, y ella, pues estaba desfalleciente, no tenía ya fe. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Y me recuerdo que oramos y la niña no se componía y oramos. Y me sentí un poco y oramos y dije, ¿qué está pasando, Dios? Dime. Y en ese momento puso el Señor en mi corazón, ya levántate y vete, la niña se va a poner bien. Y pues le dijimos, mi papá y yo nos levantamos, le dijimos, mira, Elia, nosotros vamos a la casa, pero voy a estar al pendiente con el teléfono ahí. Cualquier cosa, háblame. Y si tienes que ir a algún sitio, no te preocupes. Nosotros, si la tienes que llevar a un lugar, la llevamos. No te apures, no tengas problema. Le dijo mi papá, bueno, de muchos años somos conocidos, fuimos vecinos de un montón de años. Entonces le dijo, mira, Elia, no te preocupes. Mi papá la conoció cuando éramos niños, vivíamos en la misma calle siendo chamacos. Entonces le dice, Elia, no te preocupes, cualquier cosa, vamos a un hospital y vamos. Y tú no te preocupes, yo tengo para el taxi. No te... Ay, gracias. ¿Sabe qué? Ya no habló por teléfono. Al otro día rápidamente lo primero que hicimos salió de las 9, 10 de la mañana. Elia, ¿cómo se dice? ¿Qué crees, manito? En el momento que yo creo que ibas llegando a tu casa, de repente mi hija sudó y se quedó dormidita. Pues y sí, mira, ya está muy bien, no tiene nada. Gracias a Dios. Ese es el ministerio de alguna manera que nosotros teníamos. Pero no, los pastores son los grandes ejecutivos. Se comportan como gerentes generales, como el chairman, ¿no? Como el chairman de la iglesia. No, ¿quién dijo que eso es un ministerio? Yo creo que sí tienen el ministerio, pero no es la actitud correcta. Sí, bendigo a Dios por su ministerio, sí, pero su actitud no es la correcta. Hoy en día le dice, ay, es que te desvelas y que te cansas y cuídate. No, que el apóstol Pablo no enseña eso. Cuídate lo normal, pero no seas narcisista. No, hombre, hoy en día ya hay pastores que ni la mosca se les puede parar. ¿Qué pasó? ¿Sí? No podemos perder de vista nuestro concepto de ser servidores de la justicia, aunque aquí está hablando generalmente de cristianos en relación al pecado, no en relación al ministerio. Yo lo entiendo, yo lo sé, pero quise aprovechar este spot para soltar la amargura de mi corazón. Sí. Bueno, para decirle, para jalarle las orejas a 2 o 3 por ahí que están medio fritzi. Parecen muñequitas ahí hasta guaruras traen. ¿Qué? ¿Usted cree que a Pablo no lo querían matar? Hubo un grupo de hermanos que se dio cuenta y los descolgaron y lo ayudaron a salir. Ahora hay pastores hasta que contratan guaruras. Y tú vas por ahí y aquellos van así. No te les puedes acercar ahí. Están más atendidos que gobernadores, pero órale. Da la fe. ¿Y qué si me matan? ¿Y? Hace tiempo que ya no me vuelan las pedradas por la cabeza cuando bajábamos del cerro después de haber evangelizado. Hace tiempo que ya no nos saca el machete y sáquese de aquí. Andábamos allá. Sí, ¿no? Sáquese de aquí, ahí va y con machete viene el cuate ese ahí. Sí, ¿no? Estaba de Oaxaca en una ocasión, un chavo que trae un machete aquí. ¿Qué estás haciendo aquí en mi pueblo? ¿Qué estás haciendo? Uy, es tamaño machete así. Pues ¿qué quieres que haga? Evangelizar, ¿qué quieres que haga? Hablar la palabra de Dios, se lo dices de plano, la palabra de Dios. Si te tocó, hermano. No estamos hablando al aire. En una ocasión había unos discípulos en un instituto bíblico que estaban ahí y andábamos por ahí y muchos, empezó a dar mucho el concepto de que los predicadores de banqueta y que los predicadores de banqueta, ya cómo acatarraba sí, pero a ver, ¿cuántas veces te pusieron un puñal en las costillas? ¿O cuántas veces te pusieron un fogón aquí? ¿Cuántas veces te agarraron o así te agarraron, te subieron a un camión? Y me acuerdo que me subieron a un camión chimeco amarrado como trompo, me llenaron de cuerdas y me querían tirar al canal.
Si no me pongo a orar y a clamar a Dios, me echan al canal, brother. Y yo había ido a predicar la palabra al cerro. Yo le clamé al Señor, le dije, si este es el tiempo y el momento, yo le dije al tipo, si tú es el tiempo y este es el momento, está bien, pero déjame orar a Dios. Y oré a Dios, le dije, Padre, en el nombre de Jesús, si este es el momento y el tiempo, no tengo problema. Pero si estos están en contra de tu bendita voluntad, Padre, manifiéstate con todo tu poder, con toda tu gloria. Y ahí estaba yo. Cuando de repente yo oigo que el otro le dice, cállalo, cállalo. Y se deja venir un delincuente y me quiere dar un puntapié así. Y estaba yo clamando, todo amarrado así. Me puse de rodillas como pude y le dije, Padre, ese es el tiempo, muéstrale estos. Cállate, me decía, no me voy a callar. Y seguí orando a gritos, Padre, muéstrales esto. Si este es el tiempo y el momento, no tengo problema de morir. Pero si estos están actuando contra tu voluntad, muestra tu gloria. Y el tipo que me iba a dar la patada de repente empezó a hacer, se le dio un ataque epiléptico. Empezó, ¡pah!, que se cae. Y todos le dijeron, ¿qué te pasa? Que lo levantan todo como hilacho. El Espíritu Santo lo noqueó. Tómala, campeón. Gloria a Dios, dije, ay, ese es el Señor Jesucristo. Que llega un tipo y que me levanta y me dice, y me sacude, me dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pues ya te dije, soy un pastor. Estaba yo amarrado ahí como trompo. Dije, ya te dije, soy un pastor. Se queda. Y ahora es que me empieza a desatar. Me desamarró y me dice, ¿los lentes que traes son graduados? Sí. Que llega uno y que se los quita. ¡Pac! Ya se los estaba probando uno. Y por más que le hacía así, pues no podía ver, porque claro, no era su graduación. Y que me los pone todos mantecosos. ¿Sí? Y agarra a otro tipo y que le quita el saco al otro y que me empiezan a vestir otra vez. Se convirtió en mi ballet. Sí, me puso el saco, me puso las botas. Fíjate lo que Dios hace, ¿eh? Y yo se lo puedo decir, 1982. Y después puedo decir que el Chimeco era el 102, porque se me quedó grabado su número. No, y ahorita ya no los agarran, pobre que anda manejando, no lo vaya a linchar, ¿no? Es el Chimeco 102. Usted sabe que los Chimecos tenían la franja dorada con naranja, ¿sí? Porque el Rafles era un amarillo con solo la franja naranja. La del Chimeco era más roja. Y los azules eran los otros, los de la cooperativa, ¿no? Esos los que entraban por el 14 o entraban por el 11.5. Y ese día había un Chimeco en San Lorenzo. ¿Qué andaba haciendo un Chimeco en San Lorenzo? Si solamente los rojos o los Rafles. Y el Rafles, el último que entraba a las 7 de la noche y ya no volvió a ver otro. Y de los rojos iban a la Soledad, el último salía a las 7 de la noche y no había. Y yo ese día, por estar ahí ministrando a la gente, salí más de las 10 de la noche y que veo San Lázaro. Dije, este es el bueno, ándale. que caigo en medio de todos. Pero ¿qué crees que? Sí tuve sacatito para el conejo, claro que sí. ¿Por qué no? Pues no está fácil, mano. Pues finalmente, gracias a Dios, no me arrojaron al canal ahí de San Lorenzo. Pero eso es porque eres esclavo de Jesucristo. Eres esclavo de Jesucristo. Imagínate que yo me hubiera subido al Chimeco con 5 guaruras. Digo, bueno, algunos tendrán sus razones, ¿no? Pues ese es el precio que tienes que pagar, mijo. ¿Para qué andas haciendo ostentación? Luego estos pastorcitos andan ahí en un Bumblebee y traen un Lincoln y ya traen hasta limusina. Llegan a la iglesia con limusina. Pues digo, por el amor de Dios. Dios no nos mandó a hacer eso, hermano. Y perdóname tú si me vas a oír. Ódiame, por piedad yo te lo pido. Sí, en serio. Está en limusina. Pues entonces no seas farol, pastor. Aquí en México le llamamos faroles hacia los que son muy lucidos. Entonces paga el precio. Mira, yo tengo la ilusión de un día que me vuelvan a asaltar, me vean diciendo y digan, ¿sabes qué? Dale lo que le quitamos al otro, dáselo, este está más bruja que nada. Que me den mi ofrendita de amor, amor. Somos esclavos, hermano, somos esclavos de Jesucristo, servimos a Dios.
Y el apóstol Pablo dijo: peligros de ladrones, peligros en el mar, peligros en la tierra, peligros de fieras, de falsos hermanos. De los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, ninguno murió en su cama, por decirlo así, con excepción del apóstol Juan. Mira, quemados, apedreados, crucificados, así murieron los apóstoles. No pretendo que nosotros salgamos a buscar el martirio, ni salgamos a ponerle el pecho a las balas, ¿no? Pero hermano, entendamos qué es el concepto para servir a Dios. Un día el diablo se cobró con un buen número de hermanitos en la carretera Querétaro. Iba una combi llena de pastores y ahí la mayoría se murieron. ¿Qué hacemos? Bien, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pues lógico. Nadie te puede obligar. Si sirves al pecado, ¿quién te puede obligar a ser bueno? Pues nadie. Pero dice el 21: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Y cuál es el fruto justo que tú tienes de esas cosas que hicimos tan sucias? De nuestra antigua vana manera de vivir. Yo les he dicho, fui un hombre muy asiduo a la lectura, sí, pero en medio de la lectura también leí muchas cosas feas, muchas cosas horribles. ¿Sí? Así como leí buenas cosas. Ya les he platicado, yo a los 13, 14 años yo había leído yo el Quijote de la Mancha, yo me había discutido los de Alejandro Dumas, ya había leído El Conde de Montecristo, que es un librote así, sí. Me gustaba un poco leer, pero igual también leí otras cosas sucias. Leí los libros del Tercer Ojo, los Ragma, leí esas cosas obscenas, sucias sobre el sexo de los hindúes. Yo ni lo quiero decir, de chamaco. Leí cosas como esas, ¿no? Pero mire, bendito sea Dios, el día que Cristo cambió mi vida, el día que Cristo llegó a mi corazón, adiós la basura. Hasta el manifiesto comunista se salió de la cabeza, ¿no? Ya nomás está ahí en el librero de recuerdo. ¿Sí? Y eso porque ese libro en realidad pertenece a mi hermano Ismael. Ahí está el manifiesto comunista todavía. Sí, pero son cosas de las que nos avergonzamos hoy en día. ¿Sí? Son cosas que no convienen, porque no tenemos ningún fruto para vida, no tenemos algo bueno que contar, al contrario. Pero dice la Biblia: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese ahora cuáles son los resultados de haber cambiado. ¿Sí? Nosotros tenemos la santificación por un lado, que quiere decir el proceso de cada tiempo ser mejores. Entonces la tarea hoy es obedecer y servir a la justicia. ¿Cuál es la tarea ahora? Habiendo nacido de nuevo, la primera tarea es obedecer y servir la justicia. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando finalmente tuvo la vida en el huerto del Edén? Cuando tuvo la vida, y lo primero que hizo fue encontrarse con su Creador. Hermano, la Biblia no nos dice qué cosas dijo, qué cosas habló Dios con él primero, pero lo primero que yo después encuentro es que dice que Dios puso a Adán en el huerto y trajo todos los animales delante de él para que les pusiera nombre. Y lo puso ahí para que labrase el huerto y todas estas cosas. Dios le dio inmediatamente tareas que desarrollar para no estar, hermano, ocioso. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es ser ociosos. ¿Sí? Estar sin hacer nada. Algo hay que estar haciendo. No estoy hablando de la compulsión a estar siempre activo, ¿no? Porque también eso no es lo que Dios pide, pero tienes que estar haciendo algo. Entonces, análogamente como cuando este hombre, Adán, una vez que tuvo la vida, Adán comenzó a practicar lo que Dios le puso como tarea en el huerto del Edén. De la misma manera nosotros ahora, habiendo sido renacidos por Dios, la primera tarea que nosotros tenemos es obedecer la justicia. ¿Qué quiere decir? Todas las veces que se nos presente la oportunidad tenemos que hacerlo. Hermano,
¿qué hace usted, hermanita, cuando usted prepara los alimentos? Estamos hablando de una familia tradicional. ¿Qué hace usted, hermanita, cuando usted prepara los alimentos y de repente tiene ahí y ya tiene sus trastecitos que los ocupó para... Si tiene un tiempecito, los lava, ¿no? Rápido, para que no se le acumulen. Yo he visto hermanitas así que apenas usan una cosa y ven, mientras le dan el toque sabroso a la comida, pues mientras se sazona, voltean y ahí está el traste. ¿Qué es lo que hace? Corre el traste, lo lava y lo acomoda. Yo llegué a hacer visitas donde por un lado la hermanita estaba hablando, preparando y lavaba sus trastes y listo. Y ahí están en la visita. Dice, espérese, pastor, ahorita comemos, mire, ya casi está. Y rápidamente hacían las cosas. Eso es más o menos lo que está tratando de decir aquí el texto sagrado. Cada que tengas la oportunidad, aprovecha. Si tienes un pendiente de justicia, haz ese pendiente de justicia. Ahora, ¿qué serían los pendientes de justicia que pudieras tener con alguien? ¿Que hace tiempo no le hablas a alguien para decirle que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón? Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, me acordé de ti, que todo bien, todo bien. Qué bueno, solo era eso, Dios te bendiga. Qué bueno, gracias a Dios. Cuélgalo. Hermano, no te he visto en la congregación, ¿qué pasó? ¿Por qué no has ido? Bueno, pues Dios te bendiga, estoy orando por ti, que Dios te ayude. Pendientes así de justicia, como que, oye, voy a tener 5 minutos, voy a orar por fulana, sutana, mengana. Sí, voy a aprovechar este tiempo y voy a decir, Señor, te pido por esto y esto y ya. Estoy dando pequeños ejemplos sencillos, porque hoy nosotros tenemos la tarea, como Adán tuvo tu tarea cuando tuvo la vida. ¿Para qué tienes la nueva vida ahora? Para hacer los frutos de justicia, para ser siervo de la justicia. Ese es el propósito de la justificación. Tú no haces los trabajos de la justicia para ser justificado, no. Es que como ya fuiste justificado, ahora tu tarea es hacer lo que está pendiente en toda obra de justicia. Es decir, todo aquello que sea lo correcto y que te toca hacerlo, que te corresponde, que es tu deber y es tu obligación. Porque debemos aclarar que no podemos salir a hacer tanto que nos podamos entrometer en el trabajo de otros. No, hagamos lo que nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Eso es lo correcto. ¿Sí? No sé si quieras darle limosna al que está mendigando en la calle, o no sé si quieras darle un taco, no sé, cualquier una de estas cosas, pero haz lo que es correcto, ¿sí? Obras de justicia, entre otras cosas, más lo que tenemos que hacer dentro de lo que es la iglesia, los compromisos dentro de la congregación, aquello que tienes que hacer con los hermanos. Y por qué no decir, si le subimos de temperatura al asunto, incluso hasta las situaciones que son incómodas entre creyentes, pues se aprovecha el tiempo para llegar y decir, hermano, ¿qué crees que la otra vez como que no salimos muy bien esto? No vengo a aclarar ni a decir nada, solo a decir que después de todo yo te amo y respeto tu manera de pensar, y pues pon paz de por medio. Pon la paz de Dios en el corazón del hermano y en la tuya, en el tuyo. ¿Sí? O siervos de la justicia, dice la palabra de Dios. Tenemos que obedecer para hacer la justicia. Dice, aquí ya viene lo que todo el mundo sabemos de memoria, lo utilizamos para evangelizar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué manera tan hermosa de concluir el apóstol, ¿no? Ya usted vio el famoso versículo, a veces que lo sacamos un poco de contexto, ¿verdad? Porque el resultado está dando a entender aquí que después de lo que ha venido disertando el apóstol Pablo, dice, pero cuidado, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, tú estás, al final de cuentas, ¿cuál es tu salario, hermano? ¿Qué es finalmente con lo que Dios te va a pagar? ¿Sí? Tu servicio a la justicia, vamos a ponerlo de esta manera, ¿cuál va a ser tu salario? La vida eterna. Y vida eterna, aionios-zoen, significa calidad de vivir en calidad de vida. ¿Sí?
Sí, no solamente largura de día, eternidad al lado de Dios, no, el Aionios Zoen comienza a verificarse en nuestra existencia en esta tierra, que ante las más grandes tormentas de tu vida mantienes la paz, ante las más terribles amenazas del enemigo contra tu vida mantienes la paz, porque estás practicando la justicia, hermano. Eso es la calidad de vida, que puedes mantener la fortaleza. ¿Cómo Dios hace que te mantengas a través de las fortalezas? ¿Y qué son las fortalezas? ¿O qué es la fortaleza de Dios en nuestro corazón? El fruto del Espíritu se convierte en nuestra fortaleza: la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el gozo, el amor, la templanza, el dominio propio. Se convierten en fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? En un sentido, hermano, de conquista espiritual, las fortalezas son esos puntos de avanzada que tú pones para ensanchar tu área de influencia, ¿sí? Porque cuanto más tienes estas fortalezas, si estás equipado perfectamente en eso, imagínate, yo luego he visto jugar la era de los imperios, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este juego, César? Sí, la era de los imperios. Yo no lo sé jugar, nunca lo he jugado, no me interesa hacerlo, porque hay cosas que tengo que hacer, no es porque sea malo, pero luego yo observo cómo están jugando, han jugado mis hijos, ya no los veo, y veía yo que ellos iban ensanchando su territorio, colocando, no sé, una especie de fuertes o de cosas así, hasta que lograron la conquista de un territorio. Es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos que ir avanzando y ampliar nuestro radio de influencia, es decir, ir conquistando la tierra para nuestro beneficio, y tienes que ir colocando esas fortalezas que son la fe, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Esas son nuestras fortalezas. No quiere decir que nosotros nunca vamos a experimentar una agresión de parte del enemigo, no. Lo que quiere decir es que ante las agresiones del enemigo nos vamos a mantener firmes, y él no va a tomar nuestra ciudad, él no va a tomar ventaja ni nos va a desbaratar. Nos vamos a mantener firmes. Va a haber pérdida de algo, de alguna manera hay pérdidas, sí, pero lo más importante lo vamos a conservar siempre, que es nuestra vida. Bendito sea Dios. Por eso hemos recibido la vida eterna, la paciencia, todo lo que Dios nos ha dado a través de lo que es la vida eterna, que se traduce así, Aionios Zoen, que es la vida eterna o la calidad excelente de la vida en Cristo Jesús. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, hermano? Hemos concluido. Alabado sea Dios.